Muy bien, pues estamos aquí en la siguiente sección, que es la aquedad, en donde intentamos profundizar en la teoría, en el libro, en el pensamiento del autor. En este caso, Jacobo Grinberg desarrolló una teoría, la teoría más importante dentro de su carrera fue la teoría sintérgica. Y bueno, más bien en qué consiste la teoría sintérgica, porque aclaré al inicio del programa que Jacobo Grinberg fue desaparecido en 1994. Entonces, varios de sus trabajos los dejó inconclusos. Bueno, las teorías sintérgicas, la palabra sintérgica, dice, él afirmaba que la había retomado de la arquitectura, ¿no? En la cual este concepto tiene como fundamento profundizar en la estructura de las cosas. La teoría sintérgica entonces va a hablar de que nuestro espacio y nuestro tiempo son determinados por una estructura. Esta estructura espaciotemporal él la va a llamar la latice. Esta estructura permite que nosotros podamos ubicar el tiempo y el espacio en el cual estamos. Por ejemplo, ahorita yo estoy grabando aquí espagirismo en cierto lugar y a tal hora. Entonces, este espacio-tiempo es concebible por todas las conciencias humanas que están en el mismo nivel. O sea, todos ustedes que están del otro lado, yo que estoy aquí, los que están aquí en el set de grabación, van a entender que es el mismo espacio-tiempo en el que estamos conviviendo. Sin embargo, Grinberg decía que la latice, esta estructura espacio-temporal, como si fuera una malla que cruza con el tiempo y el espacio y que permite la percepción física de las cosas. Es decir, mi cuerpo está ahorita porque el nivel de conciencia en el que estamos permite verlo, permite observarlo y percibirlo a través de los sentidos, ¿no? Un tanto platónico, ¿no? Lo puedo percibir a través de mis sentidos, ¿no? Pero esta latice o esta estructura espacio-temporal puede ser modificada. Algo que le llama mucho la atención a Grinberg es cómo los chamanes podían modificar o alterar la estructura espacio-temporal. Y él va a decir, bueno, a ver, ¿cómo es que estas personas pueden alterar esta estructura espacio-temporal? Les narro el caso de Don Panchito. El caso de Don Panchito viene en Los chamanes en México, volumen 1, el cual dice que, bueno, él está buscando un lugar, ¿no? Un espacio donde trabajar con un maestro, y bueno, anda viajando. Esto también lo menciona en otro libro que se llama Fluir en el Sin Yo. Él anda viajando, anda en busca de un maestro y bueno, esa búsqueda lo lleva a Don Panchito, al sur de nuestro país, al sur de México, un chamán maya de la etnia maya, y Don Panchito era capaz de enviar mensajes con una de sus discípulas a través de la conciencia, a través de la mente. Su discípula, su aprendiz, utilizaba una vela, lo llamaban la velación, esta técnica o este proceso, en el cual el aprendiz prendía una vela, más bien una veladora, y con su mente le enviaba información a esa veladora, y esa veladora perdón, era recibida por Don Panchito. Don Panchito no usaba ninguna veladora porque él decía que su nivel de conciencia, él ya no necesitaba de ciertos objetos para poder recibir o enviar esta información. A Grinberg le parece bastante sorprendente todo lo que va aprendiendo con los chamanes, y justamente él trata de justificar científicamente esto, de hacer a un lado la parte esotérica o la parte extraordinaria y sobrenatural de estas técnicas chamánicas. Entonces dice, ¿cómo estas personas pueden alterar la latice o la estructura espacio-temporal? Él va a realizar diferentes experimentos. Él formó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM. Él montó un laboratorio tal cual. Él realizaba experimentos. Uno de los más destacados que, bueno, a mí me llamó la atención era uno donde metía a dos personas en una misma cámara, en una cámara magnética, separados,
y conectaba sus cerebros a computadoras que registraban justamente cualquier actividad cerebral. A uno de los que estaba aislado en una cámara magnética le enviaba destellos de luz y sonidos muy fuertes, y eso obviamente provocaba cierta alteración en el cerebro de uno de los participantes. La otra persona metía a otra persona en otra cámara magnética, la cual no le realizaba ningún estímulo que provocara alguna reacción cerebral. Ambos estaban conectados a una computadora. Obviamente la persona que le enviaba destellos de luz y digamos sonidos muy fuertes pues reaccionaba, y esto era registrado en la computadora. Bueno, ahí era obvio porque había un estímulo por parte de los destellos de luz y los sonidos fuertes. Sin embargo, en el otro caso no había ningún estímulo, vaya, y aún así su mente registraba en la computadora en el mismo momento y en el mismo instante funciones cerebrales que a la otra persona que está en la otra cámara magnética. Quiere decir que nuestro cerebro percibe todo lo que está a nuestro alrededor, solo que lo hace de manera inconsciente, es decir, no es consciente de lo que está pasando él, pero inconscientemente su cerebro reacciona. Esto que trato de explicar de igual manera suena un poco sorprendente, ¿verdad? En el sentido de que cómo es posible que una persona pueda ser consciente estos estímulos neuronales. Y bueno, aquí viene otra explicación con parte de la teoría sintérgica. Él dice que nuestro cerebro funciona a partir de interconexiones neuronales. No tenemos neuronas y estas neuronas se interconectan para cualquier acción, ¿no? El simple hecho de que yo haga esta acción con mis dedos, la pinza, que es muy importante en nosotros los seres humanos, ¿no? Nos permite desarrollar o ser como los más evolucionados. Y bueno, esto somos capaces de estas acciones gracias a que varias de nuestras neuronas se interconectan entre ellas. Ahora, dice Grinberg, ¿qué pasaría si estas conexiones neuronales fueran mucho más amplias? Dice, bueno, alcanzaríamos niveles de conciencia mucho más elevados. Entonces, lo que hacen los chamanes, dice Jacobo Grinberg, es que logran interconectar, hacer redes hipercomplejas de conexiones neuronales. Es decir, conectan mucho más neuronas al mismo instante y al mismo momento, a diferencia de nosotros, las personas como vamos a llamarlo normales, ¿no? O comunes, que estamos en un nivel de conciencia pues no tan elevado, o no elevado, ¿no? De alguna manera bajo. Entonces ellos van a generar niveles de conciencia tan elevados, van a interconectar millones de neuronas, y eso les va a permitir hacer consciente este conocimiento que para nosotros se vuelve inconsciente. O también van a lograr generar ciertas acciones que para nosotros serían imposibles. Entonces, la teoría sintérgica, regresando al punto para no perdernos, consiste en poder estudiar y comprobar cómo nuestras mentes pueden alterar esta estructura espacio-temporal. Pachita es un claro ejemplo. Esta chamana mexicana lo que hacía, dice Jacobo Grinberg, es alterar o modificar la estructura espacio-temporal. ¿En qué sentido? Ella podía materializar órganos, así, tal cual, como lo escucharon, ¿no? En sus operaciones había veces que ella tenía que realizar trasplantes, ¿no? Un trasplante de algún órgano que estuviera dañado en las personas. Entonces ella utilizaba este cuchillo, como les había platicado al inicio, extraía el órgano dañado y materializaba uno nuevo y lo colocaba dentro del lugar, en lugar del que estaba dañado. Y el que estaba dañado lo convertía en un mal, ella sí lo llamaba en un mal, y lo desaparecía o lo lograba como controlar, vamos a llamarlo. Y este nuevo órgano que materializaba lo colocaba dentro del cuerpo del paciente. Después suturaba, como les había dicho, con energía,
al parecer ella llegaba, llegaban los pacientes, los recostaba y los sirvientes o aprendices o ayudantes de Pachita formaban un círculo de energía a partir de la oración, y estas oraciones permitían que no fueran dañados por el mal que Pachita extraía. En alguna ocasión narra que un mal sale y que no lo logran controlar, y andaba al parecer asesinando a un niño de los que estaban afuera esperando. Se dice que Bárbara Guerrero, bueno, aquí voy a hablar un poquito de la vida de Bárbara Guerrero, que el mismo Grinberg narra. Dice que ella estuvo en la Revolución Mexicana, que nació ya en Parral y que muy jovencita, al parecer siendo adolescente, anduvo con el ejército, con la famosa División del Norte de Francisco Villa, ¿no? Y Bárbara Guerrero fue al parecer prostituta, y que conoció a un hombre de origen africano, quien le enseñó estas técnicas de meditación y estas técnicas chamánicas, y que ella después desarrolló, esta Bárbara Guerrero. Se dice que el espíritu de Cuauhtémoc iba a estar en la tierra por 10 generaciones, y Pachita era la 4ª generación. Posteriormente a la muerte de Pachita, quien estuvo operando parece ser que era uno de sus hijos, pero su hijo falleció hace un par de años, y quien actualmente estoy operando, la verdad es que no lo sabemos muy bien. Al parecer, sí, por ahí hay algunos datos de que es la nieta de Pachita, porque es hombre, mujer, y la generación son 10 generaciones. Entonces estaremos hablando de la 6ª generación de personas que están operando. Las casas de operación, una estaba en La Raza y otra estaba en Coyoacán. No sé si sigan funcionando. ¿Por qué razón? Bueno, porque la única manera en la que tú pudieras entrar o ir a estas operaciones es que te invite o que te recomiende alguien que ya estuvo ahí, es decir, alguien que ya fue paciente de Pachita. De otra manera no lo es. Entonces es medio complicado. También por ahí hay unos documentales que hablan sobre la vida de Grinberg, sobre el hermanito Cuauhtémoc, como lo llaman también, que pueden consultar en la red. Pero vamos regresando a la parte científica. Grinberg les sorprende el hecho de que Pachita pudiera alterar o modificar la laticia, la estructura espaciotemporal, cosa que no cualquiera podría hacer. Esto lo va a encontrar en diferentes niveles. Grinberg se va a encargar de establecer un estudio más científico de los chamanes, y él los va a clasificar. Incluso va a hacer una clasificación del simple curandero, que realiza ciertas técnicas como más tradicionales, el usar el huevo como receptor de energía, las limpias, hasta el nahual, ¿no? El chamán nahual, que va a ser el más elevado. Él dice que chamanes nahuales, bueno, pues teníamos a Pachita, a Don Juan Matus, personaje o chamán real de Carlos Castaneda, y a María Sabina, ¿no? Otra chamana mexicana también bastante conocida o difundida entre nosotros, los mexicanos, que eran los chamanes, ¿no? Que lograban alterar la estructura espaciotemporal. De ahí pues había diferentes niveles, el psicólogo autóctono, ¿no? El curandero, y el chamán, y bueno, obviamente el chamán nahual, que era el nivel más elevado, en los cuales podían alterar la estructura espaciotemporal. Esta teoría sintérgica que Grinberg va a explicar, él dirá cómo es capaz que cierta información que nosotros podemos percibir o enviar pueda, digamos, fragmentarse y después reconstruirse. Y él va a dar una explicación semejante a lo que hace como la información en las telecomunicaciones, ¿no? Que la ionosfera permite el uso, por ejemplo, de la radio o de las comunicaciones a larga distancia,
algo semejante van a hacer estas personas, que van a destruir la información, van a enviar una información, esta información se fragmenta y después se reestructura al llegar al destinatario. También esta teoría de Jacobo Grinberg se vuelve un tanto complicada y hasta incluso increíble en el momento en que qué hizo Grinberg o cómo logró comprobar esta teoría. Bueno, lo que hablábamos hace un rato de estos experimentos en el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM. El laboratorio ya no existe, desapareció justamente cuando Jacobo Grinberg desaparece en el 94, pero realizó varios experimentos Jacobo. Hace rato hablaba de estos niños que podían lograr algo que él llamaba la visión extraocular. Y bueno, ¿en qué consistía la visión extraocular? Que las personas a partir de la meditación podían alcanzar un nivel de conciencia en el cual podían ver sin necesidad de usar precisamente la vista, ¿no? Esto es muy extraño, ¿verdad? Pero Grinberg afirmaba que a partir de ciertas técnicas meditativas podíamos observar, ver las cosas no a partir de nuestros ojos, sino que podíamos desarrollar un tercer ojo como un ojo sensitivo que permitía ver colores, distinguir colores, figuras, formas, tal cual como en los ojos, ¿no? Como lo vemos normalmente. Jacobo Grinberg también desarrolló o trató de explicar diferentes técnicas de meditación. Aclaro, Grinberg diferenciaba lo que eran técnicas de respiración, técnicas de relajación y lo que era ya en sí la meditación, ¿no? La meditación como concentración. Y no solamente se dedicó a lo que actualmente tenemos como meditación, ¿no? Que nos imaginamos a un hombre haciendo una posición yogi, con los ojos cerrados, muy tranquilo, muy pasivo, sino más bien él va a demostrar que históricamente y espacialmente en diferentes épocas y lugares se logró generar diferentes formas de meditación. Él también desarrolla diferentes libros donde trata de explicar o de ser claro de cómo se logra la meditación para poder elevar estos niveles de conciencia. Grinberg estaba convencido que entre más elevado estuviera nuestra conciencia, nuestro nivel de conciencia, podríamos percibir y aclarar cosas. Pues bien, entonces Grinberg va a plantear esto de cómo es posible que la teoría sintérgica pueda explicar esto. Obviamente es una teoría, es decir, Grinberg le faltó elaborar algunas cosas, él lo planteaba, ¿no? En algunas entrevistas, dice, bueno, yo fui testigo de esto que le estoy narrando, pero de igual manera hasta para mí es a veces un tanto extraordinario o increíble, a pesar de que lo viví, estuve ahí trabajando con Pachita y otros chamanes. Espero y esto permita no una construcción subjetiva o una construcción un tanto menos discursiva sobre esto que queremos plantear en espagirismo. Se nos ocurrió y elegimos este pensador por justamente el desconocimiento que se tiene respecto a su trabajo, pero obviamente ustedes podrán elegir y aceptar qué se quedan y qué dejan ir. Pues continuamos.